Juan capítulo 3, verso 14, fíjense. Vamos a la escritura. Donde el Señor me decía ahí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esa era la lucha que yo tenía, ¿verdad? Daré esta palabra de las 7 palabras que el Señor Jesucristo dio en la cruz. ¿O qué les doy, Padre Santo? ¿Qué les doy de comer? ¿Qué quieres tú enseñarme? Y tenía esa lucha ahí. Y el Señor me dijo simplemente, me ponía estos versículos. Y como Moisés levantó la serpiente, entonces dije, está bien. Entonces le puse el tema, una mirada de fe y esperanza. Ahora, ¿por qué una mirada de fe y esperanza? Fíjese. Porque cuando Moisés levantó la serpiente, no la levantó nomás porque sí, sino porque Dios le dio instrucciones por un pueblo rebelde que estaba en el desierto, que se estaba quejando, fíjese muy bien, se estaban quejando de la comida. Tenían sed. Dios ya los había sacado de Egipto y los había introducido al desierto. Pero lo que más me impacta a mí, cuando Dios les da de comer, ¿verdad?, del maná del cielo, me impacta a mí tanto cuando el pueblo decía, ya estamos hartos de este pan liviano. Es como decir, ya estoy harto de ser cristiano, ya estoy harto de la palabra de Dios. Ya no me nutre esto, ya no me llena. ¿Se imagina renegar del quien te dio la vida para cuando tú mueras? ¿A dónde vas a ir? Pero Dios mandó esas serpientes con un propósito. ¡Ey! Despierta. Cada mordedura que daba la serpiente, sin el dolor que se sentía. Cuando el enemigo te ensarta, te llena de veneno tu mente, para que tú te apartes de Dios, para que tú no le busques. El pueblo de Israel, hermano, estaba en rebeldía en ese momento. Pero decir, hermano, que estaban hartos de ese pan liviano. Bueno, hermano, ¿y en dónde usted se basa ahí? Bueno, vamos a Números 21, capítulo 21. Y fíjense, vamos a leerlo del 5. Usted lo puede leer en casita si lo quiere hacer todo el capítulo. Me impacta esto. Del verso 5, capítulo 21 de Números, del 5 en adelante hasta el 9. Vamos a leer. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, fíjense nomás, tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora, ese versículo se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Fíjense nomás. Qué tremendo, qué tremendo. Otra vez, ahí voy por ahí. El 5 otra vez, pero en versión Dios habla hoy. Y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés y decían, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida y ya estamos cansados de esta comida miserable. A mí me impactó esas palabras. Hasta le dije a mi esposa. Le dije, mira, wow, renegar de lo que Dios te está dando en el desierto.
cuando Dios te está proveyendo, hermano, iglesia, en estos días, y decirle a Dios, ¿sabes qué? Esto no es suficiente. Esto no me llena. Esto de los hermanitos no me llena. Renegar de la palabra de Dios, hermano, es una afrenta. Dice la palabra del Señor, pues cuando Jesucristo le dijo, todo pecado es perdonado. Aun si maldices a Dios, Dios te perdona. Porque estás hablando en tu ego, que no sabe lo que estás diciendo. Contra el hijo, lo maldices. O dices, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Como una vez que me dio mi esposa la noticia de que nuestro hijo, ella estaba en Monterrey y nuestro hijo padeció cuando me dio la noticia fue tremendo. Y yo estaba en el baño y me dio la noticia y me dijo, ¿sabes qué? Esto tiene mi hijo, esto tiene nuestro hijo. Fue como un baño de agua fría que me cayó encima. Y saben, yo maldije a Dios. Yo maldije a Dios. Pero saben que en mi dolor, Dios conocía mi corazón. Dios sabía por dónde estaba pasando. Y yo dije, Señor, ¿cómo tú siendo un Dios tan grande? ¿Cómo es posible que mi hijo tenga esto? ¿Sabes que yo no creo en ti? Ya no quiero saber más de ti. Y renegué de Dios y le dije, no, ya no quiero saber de ti. En el dolor, cuando uno pasa por ahí, hermano, pero el Señor en su misericordia me abrazó. ¿Y saben qué hice, hermanos? Yo caí de rodillas y le dije, Señor, perdóname, porque no sabía lo que estaba diciendo, porque tú tienes un plan para él. Ahora lo que voy es cuando Jesús dijo, pero toda palabra que habléis contra el Espíritu Santo no te será perdonada tu vida, y cuando vuelvas a nacer nunca se te va a ser perdonado eso, porque es una blasfemia contra al Espíritu Santo. Y otra cosa quiero decirles también, como testimonio. El enemigo, hace años atrás, cuando era soltero y tenía cabello, el enemigo, cuando yo estaba leyendo esos versículos, fíjense nomás, abusados, el enemigo muchas de las veces usa la palabra para hacerte sentir o atarte que estás mal. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir por qué. Cuando yo estaba leyendo estos versículos, no saliéndome del tema, cuando estaba leyendo estos versículos, decía que pero toda palabra será perdonada, pero la palabra contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces cuando yo leí eso, el enemigo me ató ahí, ¡pum! Ya lo maldeciste, ya maldeciste al Espíritu Santo, ya no tienes perdón ni en esta vida ni en la otra. Entonces yo caí ahí y me cayó un temor, otra atadura, y me agarró el enemigo. Y ahí me traía, como quien dice una mordedura de la serpiente, ahí me tenía. Porque cuando muere una serpiente, hermano, es un veneno que te mete y te envenena tu mente, te envenena tu sangre, tu ADN. Entonces en ese momento yo me sentía así. Y así estuve días, hermano, no podía ni dormir. Y le rogaba a Dios, Señor, pero si yo te amo a ti, ¿por qué? ¿Por qué tengo esto? Y estaba tocando muchas las veces la guitarra, dirigiendo los coros como ahora, y el diablo me decía, me ponía en mi mente, ya lo maldeciste. Y yo estaba toque y cante, ay Victoria, y aquel encima de mí. Era tremendo. Usted no sabe, hermano, de las luchas, de cómo los levitas, los músicos pasan, o los predicadores, evangelistas. Usted los ve predicando allá arriba en el altar, pero usted no sabe la lucha que ellos tienen en ese momento. Por eso debemos orar los unos por los otros. Amén o no amén.
Entonces me sentía así, que no podía ni dormir. Y le hablé a mi padre. Papá, fíjate esto. Oh, hermanos. Mi padre, para los que se sientan acongojados, les voy a dar el versículo. No se me olvida. Dijo mi papá, estaba en el teléfono y yo estaba triste, llorando. Y le expliqué. Y me dijo él, lee. Haga de cuenta como si Dios me estuviera diciendo. Lee 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Así como el enemigo me ató. Miren, hermanos, sentí una carga que cayó. Porque Dios no nos da más de lo que podamos soportar, sino que nos da juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar las pruebas. Amén o no amén, hermano. ¿No se goza? Hermano, esto fue. Si el enemigo me echó agua fría. No, hermano, ese fue un baño del Espíritu Santo. Se removió todo aquello. Se rompió toda atadura, se rompió toda ligadura en ese momento y me sentí libre. Eso es una liberación. Eso es como el Señor nos dice, mira, pon tu mirada de fe porque hay una esperanza. Y así como el pueblo de Israel que se sentía agobiado en el desierto, se quejaron. Y ahí va Dios, les pone serpientes, pero las pone con un propósito, de que no te olvides quién es tu Dios. La mordedura, hermanos, es fatal, como la mordedura del pecado es fatal, hermanos. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, porque en Él hay salvación. Sientes que el enemigo te muerde, sientes que el enemigo te ha atrapado, mira hacia la cruz, mira hacia dónde está Él, ahí está Él, mira, esperando que tú voltees y digas, Señor, aquí estoy, Él está aquí, mírame. Dice en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Te sientes atrapado, te sientes que el enemigo te ha mordido, que te ha inyectado el veneno de la duda, de la incredulidad, de enfermedad. Y ahí andamos, dijo el otro, batallando, infectados. ¿Por qué? Porque muchas veces renegamos de Dios, renegamos de Él, de aquel que murió en la cruz, hermanos, de aquel que no abrió su boca, que lo estaban golpeando, lo azotaron. Si quieres que te hable un poco de la Semana Santa, te hablo, hermano, pero no se te olvide que todo el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario fue para que tú pongas tu mirada en momentos de tu angustia. Pero cuando no estés en tu momento de angustia, en momentos de alegría, sigue viendo al Creador, sigue viendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está allí, hermanos. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y también este mensaje es para aquellos también que nos están viendo. Hay solución para tus problemas. Hay solución. Ten fe en Dios. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tanto tú como yo estábamos perdidos. Habíamos sido mordidos por esa serpiente en nuestro desierto. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hubo allí en la cruz que murió por nosotros. Gloria a Dios, hermano. Podemos acercarnos, hermano, a su presencia. Estar ahí con Él. Buscarle. Y como el pueblo de Israel puso su mirada en el asta con la serpiente, dice que todos los que miraban, hermano, la serpiente eran sanados de esa mordedura.
¿Sobre quién ponemos, hermano, nuestra confianza, nuestra mirada? Cuando vienen los ataques. Esta palabra, hermanos, es para motivarnos. Cada predicación, cuando usted la oye por YouTube, o usted la oye por Facebook, o cuando usted la oye de otro predicador, es para motivarnos, hermanos. Cada palabra, cada predicación que usted escuche es para motivarle. Que si andamos mal, el Señor nos llama en ese momento. Gloria al Cordero. No pongamos, hermano, nuestras miradas en las cosas materiales. A lo cual trae perdición. Todo eso nos aparta del propósito de Dios. Todo esto, hermano, es pasajero. Todo lo que vemos es pasajero. Todo se va, hermanos. Cuando uno nace desnudito y sin nada. Y así como vas a la tumba, no te llevas nada. Tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Creador, en nuestro Dios, fortalecidos siempre en el Señor. Cada día. Cristo, hermanos, es nuestra esperanza. Él permanece con nosotros siempre. Cuando Jesús les dijo a los fariseos, a la gente en aquel entonces, les dijo: no siempre me van a tener a mí, pero mientras que yo soy la luz, acérquense a la luz, anden conmigo en la luz. Pero la gente no entendía, porque estaba ciega, hermanos, del pecado. Los tenía ciegos el enemigo. Dice la palabra del Señor que también cuando el pueblo de Israel, cuando Jesús entró a Jerusalén, todo el mundo gozoso. O sea, ahí viene nuestro Salvador, ahí viene el Mesías, ahí viene el Hijo de Dios, ahí viene el Hijo de David. Y todo el mundo con las palmas, todo el mundo contento. Pero a la vez, hermanos, eran hipócritas. ¿Por qué? Porque después esa misma gente, y esa misma gente que también Jesús les dio de comer a 5,000, después a 4,000, póngase a pensar. Esa misma gente le estaba diciendo: crucifícale, no lo queremos. Porque ellos pensaban que Jesús iba a ser el líder que los iba a liberar del pueblo romano. Ellos habían puesto su mirada en Jesús, pero no de la forma en que Jesús les estaba diciendo que iban a ser liberados del pecado. Pero ellos tenían su fe y su mirada en un hombre, en un libertador. Pero como se dieron cuenta que como lo azotaron y lo crucificaron, hasta ahí llegamos. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo es nuestra fe, nuestra confianza delante de Dios? Pongámonos a pensar. Aquellos que me ven y me van a ver, pongan su mirada en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, hermanos, en Isaías 9:7, ellos confiaban en su Mesías. Vamos a Ezequiel capítulo 37, verso 25. Ezequiel 37, 25. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir un amén? Amén. Aleluya.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de cómo el pueblo de Israel tenía su confianza en Jesús? De que iba a ser su libertador de las cadenas de los romanos. Pero realmente Cristo Jesús vino a romper las cadenas de Satanás, que tenía atada a la gente, hermanos, a su pueblo de Israel. Pero también trajo libertad a nosotros también. Y dice la palabra del Señor que de dos pueblos, ¿qué? Hizo uno. Por tanto, ya no hay judío y no hay griego. Cuando un judío se convierte, hermanos, ya no es un judío, es un cristiano, es un hijo de Dios. Cuando un gentil se convierte a Cristo, es un hijo de Dios, es de la iglesia, es la iglesia. Pero el pueblo de Israel, hermanos, empeñados, y decía, crucifícale, crucifícale. No queremos a este, queremos ¿a quién? A Barrabás, Padre de la gloria. Querían a un criminal, a uno que se creía que era libertador. Estaban poniendo su mirada en un criminal. Estaban poniendo su mirada y su esperanza en un criminal. Y voltearon y le dieron la espalda al Cordero, que quite el pecado del mundo. Gloria a Dios. Muchas veces de la incredulidad, el desánimo, del qué dirán, quitan la mirada y el deseo de ver a nuestro Señor Jesucristo. Por cada circunstancia, tribulación, angustia o persecución. En Romanos 8:35, del 38 al 39, si usted lo quiere buscar. Pero ahí nos dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará? ¿Qué? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. ¿Se fijan cómo Pablo se está describiendo aquí y cómo el pueblo de Israel se estaba quejando? ¿Se dan cuenta? Porque ellos vieron cómo Dios abrió el mar rojo. Ellos vieron las maravillas. Ellos vieron cómo caminaron y pasaron el mar rojo. Hermano, esto literalmente fue verdad. Esto fue verdad. Ese no fue un cuento de hadas. Si usted habla con un judío y le pregunta acerca de esto, ellos se saben el Antiguo Testamento, el Torá, se lo saben de memoria, porque ellos desde niños se les enseña. Pero ¿qué vio el pueblo de Israel? Vieron las maravillas. Y Moisés les dijo, ahora ustedes ven a Faraón y a su ejército hoy, mañana no lo verán. Hermano, y las aguas cubrieron el ejército. Y se ha comprobado, fíjense, se ha comprobado, usted lo puede investigar si quiere. Puede ir a Google o en Facebook o puede ir a YouTube. Gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos comunican. Cosas buenas a veces, pero hay veces, hermano, hay que tener cuidado, porque es un arma de dos filos. Ahí se podían ver los carros de Faraón, las ruedas en el fondo del mar. Entonces, ¿qué? Ese es un testimonio. Renegaba la gente. Ya cuando cruzaron, el Señor les dio el maná, les dio agua de la peña, pero aún así la gente se quejaba. Pero aquí el Señor nos dice, ¿quién nos apartará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
Gloria a Dios. El pueblo de Israel tenía la esperanza, hermanos, como les dije, en un Mesías. El Mesías ungido, el Rey de Israel. Salmo 118, 25 y 26, si va conmigo allí en la escritura. Salmo 118. Para lo que lo encontraron dice así: Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esas palabras son familiares cuando Jesús entró a Jerusalén. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Gloria a Dios. Pero el pueblo no podía ver más allá, como quien dice, de sus narices. El Señor no se les había revelado abiertamente quién era Él. Y predicaba aquí en el templo como predicaba en las sinagogas. Pero ellos lo veían de otra forma. Pero los discípulos, y aquí hay que poner mucha atención, los discípulos, ay Señor, los discípulos les fue revelado. Uno, Natanael, cuando le dijo: Señor, ¿desde dónde me conoces? Desde que estabas debajo de esa higuera. Y Natanael le dijo: verdaderamente tú eres el Hijo del Dios viviente, el Rey de Israel. Fíjense la forma en que lo expresa Natanael. Otro, Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos si tú eres el Cristo del Dios viviente? ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Bingo! No. Esto se te ha sido revelado por mi Padre. Cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba ciego. Marta también. Marta recibió revelación. Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y Marta le contestó: sí, Señor, yo creo, porque tú eres el Hijo de Dios. Fíjense nada más. Ellos sí recibieron revelación. Pero aquel pueblo, hermano, que hoy en día está, hermanos, pues vamos a hacer el templo para que puedan entrar los animales y camellos. Yo conozco una iglesia, hermanos. Estuvimos ahí asistiendo un tiempo y créame que hasta metieron camellos. Nos dieron palmas en la entrada, iban entrando y nos daban palmas. Y bueno, pues es una celebración, ¿verdad?, de ellos. Y mi esposa y yo, pues no, o sea, éramos muy tradicionalistas en aquel entonces. Y celebramos la Navidad y eso, ya me metí en problemas, pero agarramos palmas y ahí estábamos también. Y ahí metían animales, ahí iban los animales. Gloria al Cordero. Pero nuestro corazón, ¿qué sale de nuestro corazón? Los malos pensamientos, como los buenos pensamientos. Pero una cosa le digo, hermanos, de una fuente no puede salir agua dulce o agua amarga. Tenemos que tener mucho cuidado. Aleluya. Gloria a Dios. Los discípulos al principio estaban confundidos y no entendían las palabras de Jesús. Pero en Marcos 8:31, vamos a Marcos 8:31. Marcos 8:31. Ahí es donde Jesús les empezó a enseñar de que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado.
que así como Moisés levantó la serpiente, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice Marcos ahí, 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado, fíjese nomás, y ser desechado por los ancianos. ¿De quién? ¿De dónde? De Israel. Por los principales sacerdotes también, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente el Señor Jesucristo. Pero hubo muchos hermanos como Judas, que él no quiso aceptar. Judas era el encargado, el tesorero. Judas tenía la esperanza en que Jesús era alguien. Por eso cuando Judas vio que todo se terminó, dice que ¿cómo se dice? Se ahorcó. Porque él creyó que Jesús los iba a rescatar de la esclavitud del pueblo romano. Pero gloria a Dios por los que estamos aquí, por los que hemos creído. Amén o no amén, hermanos. Usted no tiene que ahorcarse, hermano, no tiene que ir allá. Es que esto, que lo otro, es que ya no creo, no. Hay una esperanza. Pon tu mirada en la cruz. Pon tu mirada en Jesucristo, hermanos. Que Él murió por ti y por mí. Y Él está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Y esperamos su venida. Porque en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué? Y nos vamos. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni calor. Pero por lo pronto, hermanos, tenemos que esforzarnos. Tenemos que seguir adelante. Poner nuestra mirada en Él. No quitemos la mirada de la esperanza, la cual es Cristo. Él es el único remedio para el mundo, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Dónde tenemos nuestra mirada, hermanos? ¿Dónde tenemos nuestra confianza? Cristo es el camino. Él es la fe y la esperanza. Gloria a Dios. El diablo creyó que ya había vencido a Jesús. Allí en la cruz del Calvario pensó el diablo, el enemigo, que ya lo había vencido. Pero así como el pueblo puso su mirada en la serpiente, en el asta, pero no más bien fue la serpiente, sino la acción, la fe del pueblo de Israel que lo sanó. Ahora, cuando uno viene a los pies de Jesús, fíjese bien, y te dicen, cree, acércate a Él. ¿Cuánta gente no viene y se acerca a Jesús? Pero viene con una indiferencia. Cuando hay una convicción en tu corazón, cuando tú confiesas a Jesús con tu boca, pero con el corazón se cree para justicia, hay un convertimiento ahí. A mí una vez me pasó así, cuando tenía 12 años. Sí, mi papá era el predicador, era el pastor de la iglesia. Y yo dije, bueno, yo también quiero ser salvo. Entonces, pues yo me bauticé también. Pero yo en ese momento, hermanos, yo creía que era salvo. Una, porque yo miraba a muchos que se querían bautizar. Pero yo levanté mi mano porque mi papá dijo, el pastor de ahí dijo, ¿cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren aceptar al Señor Jesucristo? Pues yo levanté mi mano. Y pasé. A ver, repite estas palabras, como hoy en día se usa.
A ver, repita después de mí, papá, y uno está repitiendo ahí. Pero sabe que una cosa, cuando uno lo hace solito. Ese día yo tenía 18 años, de los 12 a los 18. Tuve muchas pruebas, tuve muchas dificultades, pasé tremendas pruebas, hermano, que usted no tiene idea. Pero a los 18 años, en un momento de mi vida, le dije al Señor, si tú realmente eres Dios, ahí no había nadie, era solamente estaba yo allí. Ya voy a concluir. Estaba solamente yo ahí. Y le dije al Señor, perdóname, entra a mi vida, sálvame, aquí estoy. Si tú eres real, te doy mi vida a ti. Yo no estaba repitiendo palabras, hermano, que me habían enseñado. Yo lo que estaba diciendo, lo que salía de mi corazón en ese momento, de lo profundo de mi ser, estaba poniendo la mirada en Él por primera vez. Miré realmente lo que se había predicado del Señor Jesucristo. Yo estaba viendo ahí a Jesús crucificado. Estaba viendo al Salvador. Y ahí yo solito le decía, perdóname. Aquí estoy, aquí está mi vida. Te la entrego a ti. Y en ese momento regresé a casa. Cuando regresé a casa iba bien sobrio. Todo aquello, las drogas que estaban en mi sangre, mire, se fue. ¿Quién fue? Jesús, que me sacó ese veneno de la serpiente, de esa mordedura. El Señor me liberó. Amén o no amén. Gloria a Dios, póngase sobre sus pies. Gloria a Dios.